Recuerdo, hermanos, amigos, cuando se nos presentó la situación de buscar un local para la iglesia. Hemos pasado por esto en varias ocasiones, y recuerdo que cuando íbamos a buscar ese local, nos preguntaban para qué necesitaban el local, qué era lo que íbamos a poner allí, para qué lo íbamos a usar. Y la gran mayoría, cuando escuchaba que era para una iglesia, por no decir que todos, pues inmediatamente como que tenían un rechazo, como que, una iglesia. Me imagino que se imaginaban en sus mentes una banda musical escandalosa, algún mercader gritando, pidiendo dinero, quizás algunos enfermos levantándose de sus sillas de ruedas. Quizás se imaginaban un show, asuntos por los que quizás nos asombraba que tuvieran algún recelo de arrendar un lugar para este propósito. Mis hermanos, para la mayoría de las personas, ese es el único concepto de una iglesia cristiana. Todos piensan que las iglesias cristianas son exactamente iguales. Yo digo, nos meten en una misma bolsa. Todos somos iguales. Pero debemos entender que no es así. No somos iguales. Así que hoy decir a secas que somos una iglesia cristiana quizás da más confusión que luz. Así que nos es necesario utilizar muchos adjetivos para procurar distinguirnos de la multitud que hoy se confiesa como iglesia cristiana o iglesia bíblica. Todos dicen, somos iglesia bíblica, somos iglesia cristiana. Así que nos es necesario hacer algunas distinciones. Por supuesto, estas distinciones, o con estas distinciones, no es nuestro deseo afirmar que somos la única iglesia. No somos la única iglesia que está sujeta a la verdad, ni mucho menos con esto decimos que somos la mejor. No, hermanos, con vergüenza aceptamos que no somos lo que deberíamos ser, que estamos en una continua santificación a causa de nuestra falta de conformidad al carácter de Dios. Aún estamos caminando y estamos siendo moldeados y estamos siendo purificados por el Señor. Así que estamos lejos de decir que somos la única iglesia o la mejor. No. Por supuesto, no somos una iglesia perfecta. Esto no por filosofía, no por conocimiento, sino por nuestra debilidad. Somos aún pecadores, luchamos con ello. Sin embargo, si creemos que nuestra posición doctrinal, escúcheme, creemos que nuestra posición doctrinal va de acuerdo con una cuidadosa interpretación de la Biblia. Asunto que escasea en muchas iglesias. Y en esto, por supuesto, andamos con una limpia conciencia y creemos que si en el poder de Dios logramos vivir de acuerdo a las doctrinas que creemos, seremos cristianos que agraden al Señor. Mis hermanos, de manera general, nos es necesario declarar que somos una iglesia cristiana. Es decir, ¿qué significa que somos una iglesia cristiana? Que tenemos como base la vida y obra del Señor Jesucristo. Creemos en la obra y la persona de Cristo tal y como lo muestran las Escrituras. Por lo tanto, declaramos creer en la Biblia, y si creemos en la obra de la persona de Cristo tal y como es presentada por la Biblia, debemos declarar que somos trinitarios, que afirmamos que Dios existe en tres personas, iguales en divinidad,
pero diferentes en rasgos y roles. Por supuesto, esto puede ser una descripción general de todas o muchas iglesias cristianas. Estoy diciendo aquí que muchas pueden decir, no creemos igual, lo mismo. Creemos en la obra de Cristo, creemos en lo que la Biblia dice, creemos en la Trinidad, por supuesto que creemos. Así que decir que somos una iglesia cristiana, quiero que me entiendan, no es simplemente un título. ¿Por qué? Porque muchas, hasta aquí en esto que acabo de decir, nos acompañan. Sin embargo, esta generalidad debe ser enfocada para entender más de cerca qué tipo de iglesia somos y las doctrinas que abrazamos. Por eso nos es necesario comenzar con el tema de los rasgos distintivos de la Iglesia Bautista Reformada. El tema que vamos a empezar en esta mañana es los rasgos distintivos de una Iglesia Bautista Reformada. Quiero aclarar aquí, hermanos, que vamos a empezar el tema de lo que una iglesia que se declare bautista reformada debe creer y debe tener. Pero también durante el tiempo, los hermanos que vamos a estar aquí, vamos a estar compartiendo también los rasgos distintivos de nuestra iglesia bíblica reformada, de esta iglesia. Es muy importante que nosotros entendamos. Vuelvo y repito, estos distintivos no es para, es que si usted no pertenece a la iglesia reformada, ¿es condenado? No, hermanos. Pero sí necesitamos mirar lo que abrazamos y lo que creemos y lo que vivimos en nuestra iglesia local específica. Así que, hermanos, vamos a abordar en esta mañana 2 rasgos distintivos de lo que es una iglesia bautista reformada. El primero es que como iglesia bautista reformada tenemos la creencia y práctica de sola escritura en fe y conducta. Eso es lo primero que vamos a ver. Creemos que la Biblia es nuestra única base de fe y de conducta. Lo segundo que vamos a ver es que como Iglesia Bautista Reformada somos una iglesia que es una iglesia histórica y es una iglesia confesional. Vayamos entonces sobre nuestro primer rasgo distintivo. La creencia y práctica de sola escritura en fe y conducta. Cuando escuchamos iglesia cristiana, suponemos que en ese lugar en el que se reúne un grupo de personas que tiene la Biblia como el fundamento de las enseñanzas, predicaciones y prácticas, o sea, suponemos que esto es así. Cuando nos hablan de una iglesia cristiana, debemos pensar y decir, pues, ¿cuál es la regla que lo rige? ¿Qué es lo que hacen allá? Pues enseñar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Pero debemos decir que esto no es así. Lastimosamente no es así. En la mayoría de los grupos, la Biblia no es más que un adorno, ya que aunque afirman ser bíblicos, porque lo afirman, no es la Biblia lo que les guía. Dentro del gran grupo de la cristiandad, hay algunos que usan la Biblia como parte de su base, pero no es su todo. Es muy diferente a tener a la Biblia como la única base. Y otro asunto es decir que es parte de la base que practica una iglesia. Son muy distintos. Así que hay lugares donde simplemente es un adorno, donde simplemente es una parte de su base, pero no su todo.
Es más, para tomar decisiones, ellos se guían por visiones, por sueños, por supuestas revelaciones del Espíritu. ¿Se ha escuchado esa frase que dice, es que el Espíritu me habló, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me mostró? Bueno, ¿cómo entender eso? Si el Espíritu Santo la iluminó a través de la Escritura, pues es muy diferente a decir es que el Espíritu Santo, o yo sentí, o me soñé. Eso no es tomar la Biblia como la única base. Ellos se guían por las voces de sus profetas y apóstoles, por sus estatutos, por sus reglamentos y por muchas más cosas. Pero nosotros, una iglesia bíblica, reformada, bautistas, afirmamos que la Biblia es nuestro único fundamento, no solo de nuestras creencias, sino también de nuestra conducta y vida. No solamente lo que nosotros creímos y lo que abrazamos, sino de lo que nosotros vivimos diariamente en nuestra vida. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, ¿qué significa que nosotros creamos que la Biblia es nuestro único fundamento? Como primero, si usted está escribiendo, puede poner primero, puede poner A. Lo primero que significa tener la Biblia como único fundamento es que creemos que Dios habla hoy únicamente a través de su palabra. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, únicamente. Eso nosotros lo creemos. Por tanto, la relación que nosotros tenemos con la Biblia nos identifica como iglesia. Para nosotros no es solo un libro, no es solo el manual de vida. Es que ahí está el manual. Para nosotros la Biblia es la guía infalible, nuestra última autoridad. Hermanos, cuando decimos que la Biblia es infalible, aseguramos que ella es inspirada por Dios. Por tanto, es veraz y digna de confianza, como indefectible y segura. Y cuando nos referimos a ella como nuestra última autoridad, creemos que ella es el medio utilizado por Dios para ejercer su gobierno, autoridad y dominio sobre la iglesia. Es la Biblia. Por medio de la Biblia Dios muestra, como cantábamos hoy, quiero conocer tu voluntad, muéstramela, quiero soñar. No, a través de la Biblia Dios muestra su voluntad para su pueblo. Así que no creemos que Dios hable de otras maneras. Dios habla, sí, por supuesto, pero únicamente a través de las Escrituras. Entonces la Escritura es la regla de fe, lo que creemos, pero también de práctica, es decir, lo que hacemos. No aceptamos ningún otro argumento o autoridad. No lo aceptamos. Creemos únicamente que la Escritura. Así que los bautistas reformados, escúcheme, no se gobiernan por la tradición, ni por la opinión de los hombres, ni por los sentimientos, ni por el pragmatismo, sino solamente por la palabra de Dios. Creemos en la autoridad de la Escritura y deseamos en nuestra vida como iglesia ser modelo conforme a la palabra de Dios. Por tanto, no creemos que sean necesarios medios diferentes a los dados en la palabra para comprender y conocer la voluntad de Dios, como otros grupos lo creen, los cuales hoy día buscan asuntos emocionales para que les guíen acerca de la voluntad de Dios en sus vidas. La mayor parte de los que conoce lo que se conoce como cristiandad espera que Dios les hable de maneras sobrenaturales. Quiero escuchar la voz de Dios. O muchos dicen, es que Dios habló, yo la escuché.
Muchos esperan que Dios les confirme su voluntad por medio de milagros, por medio de señales. Por esta razón, hermanos, en esta iglesia no tenemos culto de milagros y de sanidad. ¿Creemos que Dios sana? Por supuesto. Dios tiene todo el poder para hacerlo. ¿Creemos que Dios sana conforme a su voluntad? Por supuesto que sí. De hecho, en esta iglesia se ora para que el Señor sane, que el Señor restaure la salud. Creemos que Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero no creemos que es por medio de esos asuntos que Dios habla y nos muestra su voluntad. Pero muchos creen eso y esperan que Dios a través de los milagros les muestre su voluntad. Entonces, si el de silla de ruedas se para, quiere decir que Dios los está bendiciendo, que Dios está con ellos. Nosotros no creemos tal cosa. ¿Por qué no lo creemos? Porque la Biblia no ordena tal cosa. Y porque creemos que estas señales tuvieron su lugar en el periodo apostólico con el fin de confirmar y autenticar la veracidad del ministerio de estos hombres y de sus palabras. Pero hoy esto ya no es necesario, ya que tenemos la revelación completa de las Escrituras. Ya no es necesario estas cosas. En ese momento sí eran necesarias. Cumplieron su propósito, por supuesto. Pero hoy día creemos que ya no. ¿Por qué? Porque el canon se cerró. Lo que hay en la Escritura es lo necesario y lo suficiente que nosotros necesitamos para vivir, para conocer a Dios, para conocer su voluntad, para santificarnos, para vivir como Él quiere que vivamos. Segundo, o B, otro asunto de suprema importancia es que somos una iglesia que cree que la Biblia es suficiente, pero que necesita del Espíritu Santo y su obra iluminadora para entender correctamente la Escritura. Así que creemos no solamente que la Escritura es necesaria, no solamente la revelación de Dios allí, sino que es necesario que el hombre tenga la capacidad de entenderla. Creemos que por el pecado el hombre está ciego, impedido para ver la luz de la verdad de Dios. El hombre no puede comprender la revelación especial si no tiene iluminación espiritual. Es allí donde consideramos que la obra del bendito Espíritu Santo es fundamental para comprender la voluntad de Dios para la iglesia y los individuos. Creemos que el Espíritu Santo le da al hombre no solo un libro infalible, como la palabra de Dios, sino que también le da ojos para que pueda leerlo. Note lo que el salmista pide en el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esto nos muestra esa verdad, hermanos. Tenemos un libro veraz, por supuesto. Un libro autoritativo e infalible, pero si Dios no nos da la luz, el hombre continuará en tinieblas, impedido para ver las maravillas de la ley del Señor. Note que el salmista no ora pidiendo otra ley. No, dame otra ley porque es que está. No, él dice, abre mis ojos para entender la ley que ya tengo frente a mí. Ábremelos. Él comprende que el problema está dentro de sí. Él está ciego para la ley del Señor. No puede ver la belleza de las palabras de Jehová. Así que pide, abre mis ojos.
La Iglesia Bautista Reformada ha sido falsamente acusada como una que no cree en el Espíritu Santo. Sin embargo, esta acusación es totalmente falsa, ya que nosotros creemos que es específicamente la tercera persona de la Trinidad, es decir, no el Padre, no el Hijo, en que da iluminación para entender la palabra de Dios. Creemos que Él es el quien restaura la sabiduría y la comprensión después de que el hombre ha caído. El hombre por el pecado tiene atrofiadas sus capacidades para comprender los asuntos de Dios. Pero el Espíritu Santo viene y restaura estas capacidades en el que ha nacido de nuevo. Miremos lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Dice el versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo aquí habla de una sabiduría que no es humana, sino es espiritual y poderosa, y esta es necesaria para comprender las palabras de Dios. Entonces, hermanos y amigos, esta iglesia cree en la obra del bendito Espíritu Santo, el cual utiliza las Escrituras para darle fe a los creyentes. Lo que no creemos es que el Espíritu Santo utilice otros medios para convencer a un alma para creer o para vivir. ¿Por qué no lo creemos? Porque la Biblia no lo dice. No creemos que el Espíritu Santo actúe hoy en las iglesias creando desorden, manifestaciones sobrenaturales y caóticas, ni mucho menos dando nuevas revelaciones, y mucho menos a personas específicas en secreto. No lo creemos. ¿Por qué no lo creemos? Porque es que nos creemos que somos la única iglesia y la mejor iglesia que hay. No lo creemos porque la Biblia no lo asegura. La Biblia dice que Dios habla hoy, sí, a través de su palabra. La Biblia dice que el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes para entender la palabra de Dios. Así que no creemos que Dios utilice o que el Espíritu Santo utilice otros medios para mostrarnos y para hacernos entender y vivir la palabra de Dios. Es iluminando nuestro entendimiento. Cada vez que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente y entendemos la palabra de Dios y la practicamos y la vivimos, ahí es donde somos santificados. No sintiendo temblores, no sintiendo gozo, no saltando, no gritando. Es siendo iluminados por el bendito Espíritu Santo para vivir y practicar su palabra. Desde que la Biblia se completó, no se han dado nuevas revelaciones, ya que el problema no es la falta de verdad. La contenida en la Biblia es suficiente. El problema radica es en la ceguera del hombre. Un hombre ciego, y quiero que me entienda ese ejemplo, un hombre ciego, aunque tuviera 2 soles, sería incapaz de ver. ¿Por qué razón? Porque el problema no es que le pongamos más luz para ver. El problema es que él es ciego. Y le podemos poner 3, 4, 5 soles y no va a ver. Pueden haber 1, 2, 3, 4 revelaciones si Dios lo quisiera. Pero si estamos ciegos, no la vamos a ver. Así que no necesitamos más revelaciones de la que ya hay. Es suficiente. Hemos dicho que es suficiente. Ni le quitarás, ni le añadirás. Es suficiente. ¿Cuál es el problema? La ceguera del hombre que no puede entender lo que ya está escrito, lo que ya está revelado.
Así que el hombre requiere de la obra del Espíritu Santo, dándole ojos para ver la grandeza de la verdad ya revelada. C. O 3. Estoy diciendo, estoy hablando, ¿qué significa tener a la Biblia como nuestro único o nuestra única base de creencia y de vida? Así que, hermanos, creemos que la Biblia tiene el alcance e impacto directo a la vida práctica de los creyentes, a la vida práctica de los creyentes. Nosotros, en humildad, nos esforzamos en entender y en aplicar la Sagrada Biblia, en dependencia, por supuesto, del Espíritu Santo, a todos los asuntos de nuestra vida, es decir, en creencia, lo que creemos, lo que abrazamos, y en conducta. Hermanos y amigos, aquí creemos que la Biblia no solo ofrece un conocimiento de asuntos divinos que sacan al hombre de la ignorancia y el oscurantismo espiritual, sino que la Biblia contiene un conocimiento aplicable a la vida familiar, eclesial y civil. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de pensar, de conocer la palabra de Dios. Por supuesto que sí. Pero ahí dice claramente, en toda vuestra manera de vivir. Pedro afirma que aquellos que han sido o han salido de la ignorancia y que ahora poseen un conocimiento de la verdad, los que han sido iluminados por el Espíritu Santo, deben ahora permitir que este conocimiento afecte toda su manera de vivir. ¿Cómo la debe afectar? Llevando a estos hijos obedientes a la santidad, a la piedad. ¿Se da usted cuenta de que el conocimiento de la verdad de Dios debe llevar a las almas a la santidad? No solamente a tener un conocimiento, no solamente a decir, es que sí, yo me sé las doctrinas, las conozco. Pero ¿qué de la práctica? ¿Qué de la vida diaria? Nosotros creemos que la Biblia nos da un conocimiento intelectual, por supuesto. Nos lleva a conocer quién es Dios. Pero también nos lleva a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. De cómo debemos vivir. De cómo debemos practicar lo que aprendemos. Note lo que dice el versículo 22. Del mismo 1 de Pedro 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Mediante quién? El Espíritu que nos ilumina, nos hace entender qué es la verdad. ¿Para qué tenemos la verdad? ¿Para qué somos iluminados en la verdad? Sigue diciendo el texto: para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Noten, la Biblia siempre nos va a llevar aquí a practicar, a vivir en nuestras vidas la voluntad del Señor. Este texto es muy específico, ya que aquí encontramos con claridad que hay unas almas que han comprendido la verdad por medio de la iluminación del Espíritu. ¿Para qué? En este caso específico, para que
afecte su vida, llevándonos a un amor puro, auténtico y entrañable en la iglesia. Práctica, vida. Esto lo creemos en relación a todas las esferas de nuestra vida. La Biblia contiene lo suficiente para guiarnos en todas nuestras relaciones. Por eso creemos y enseñamos que la Biblia tiene mucho que decirle a los padres, a los esposos, a los hijos, a los jóvenes, a los trabajadores, a los jefes, a los gobernantes, a los súbditos, a los pastores, a las ovejas. Eso es, hermanos, tener a la Biblia como nuestra única y suficiente base de fe y de conducta. Creemos que Dios nos habla hoy, sí, pero por medio de su palabra, pues la Biblia es la voz de Dios y como tal nos ilumina por el Espíritu Santo para que podamos entenderla, afirmarla y vivirla. Por eso nos esmeramos en interpretar de una forma cuidadosa y correcta las Sagradas Escrituras, de modo que estemos seguros de creer y de practicar lo que Dios manda a través de ella. Ciertamente entonces afirmamos que aparte del ministerio del Espíritu Santo en la vida de los que creen, nadie puede entender de manera correcta y espiritual y salvífica la palabra de Dios. Necesitamos pedir sabiduría e iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra, y eso es lo que nosotros hacemos diariamente. Y si usted no lo hace, debe hacerlo. Pedir al Señor que ilumine. Hacemos entonces a nuestro segundo rasgo distintivo de lo que es una iglesia bautista reformada. Primero entonces que dijimos es que tenemos a la Biblia como nuestra única base de fe y de conducta. Ahora, otro rasgo distintivo de una iglesia bautista reformada es que somos una iglesia histórica y confesional. Somos una iglesia histórica y confesional. En primer lugar, por supuesto, quisiera explicar lo que significa ser una iglesia reformada o histórica. Recuerdo que cuando escuché por primera vez el término reformado, me pareció un término novedoso. En ese momento pensé, bueno, esta debe ser una nueva iglesia o una nueva tendencia dentro de la iglesia evangélica. Reformada, uy, yo nunca había escuchado eso. Nuevo para mí. Lastimosamente, esta percepción solo manifiesta mi profunda ignorancia frente a la religión que seguía. Cuando usted rastrea la historia de la iglesia o las iglesias que consideramos antiguas, nos encontramos que estas en realidad no son nuevas, para nada. Pero si nosotros rastreamos lo que nosotros practicábamos y vivíamos, o en la iglesia donde nosotros estábamos, nos damos cuenta, hermanos, que no tienen, ¿cómo decirlo? No tienen historia, ¿sí? Por ejemplo, el pentecostalismo es una vertiente de la cristiandad que nace a finales del siglo XIX, que recibe su nombre de una de sus más profundas creencias, que es la glosolalia, que es hablar en lenguas. El carismatismo es un movimiento que nace entre los años 1940 y 1950 en los Estados Unidos. Antes de estas fechas, si nosotros rastreamos la historia, no se creía nada de lo que hoy se practica, de lo que hoy se cree, de lo que muchos nosotros practicamos y creímos. Estas nuevas vertientes nacieron en grupos que eran conservadores, pero que aceptaron estas nuevas enseñanzas hasta que se hicieron normales. Por otra parte, si rastreamos la historia de la iglesia reformada, nos encontramos con que esta y sus doctrinas
no son una novedad en la historia de la iglesia, sino que aunque las doctrinas han ido creciendo en luz, por supuesto, la esencia de las mismas está presente en cada época de la historia. En pocas palabras podemos explicar este distintivo en razón a que adoptamos total y absolutamente las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento como la palabra de Dios, que a su vez se encuentra escrita en la Biblia. Esta enseñanza divina la entendemos tal y como la concibieron el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, y luego los apóstoles, y como históricamente la han preservado la Iglesia de Cristo a través de los siglos, en una ejemplar interpretación que finalmente desembocó en la formulación de un conjunto de doctrinas que dieron lugar al suceso eclesiástico denominado la Reforma Protestante del siglo XVI. Con dicho compendio doctrinal nos identificamos en general. Así que quiero que entienda que cuando decimos que somos una iglesia histórica, nos estamos adhiriendo a la historia desde el Antiguo Testamento, los apóstoles, los padres de la iglesia. A eso es que nos referimos cuando somos una iglesia histórica. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio para ayudarle a entender un poco más este asunto. Quiero tomar una de las doctrinas que creemos y que ha exigido de su pueblo un día entre 7 para ser dedicado a la adoración. Por supuesto, esta es una doctrina, o la doctrina del día del Señor, que es atacada por muchos, que muchos de los que se confiesan reformados, muchos de los que se confiesan cristianos, pero quiero que tomemos esa doctrina y hagamos un rastreo por la historia y nos demos cuenta si se ha practicado y se ha vivido. Nos encontramos en el año 2024, así que lo invito a que se traslade a los siglos 18 y 19, donde encontramos grandes avivamientos, pastores e iglesias reconocidas por nosotros como la de Spurgeon, Ryle y Whitefield, quienes afirmaron creer y practicaron el cuarto mandamiento, guardando el primer día de la semana como día del Señor. Permítame citar lo que dice J.C. Ryle de el día del Señor. Mi firme convicción es que la observancia de un día de reposo es parte de la ley eterna de Dios. No es una simple ordenanza judía temporal. No es una institución del sacerdocio hecha por el hombre. No es una imposición no autorizada de la iglesia. Es una de las reglas eternas que Dios ha revelado para la guía de toda la humanidad. Note lo que este hombre declara. Yo le pregunto, ¿puede ver la práctica del día del Señor allí? ¿Puede ver la convicción de un hombre creyente, bíblico, que está diciendo que su convicción es que debemos guardar un día del Señor? Pero quiero que dé otro salto a la época del puritanismo, siglo XVII, y preguntémonos, ¿encontramos esta creencia y práctica en los puritanos? Debemos decir, por supuesto, que sí. Un famoso puritano que todos conocemos, Bunyan, dijo: tenga especial cuidado de santificar el día del Señor. Haga del día del Señor el mercado para su alma. Dedíquese todo el día a la oración, a la meditación de la palabra. Deje de lado los asuntos seculares para la otra parte de la semana. Que el sermón que ha escuchado de su pastor se convierta en oración. Y termina diciendo: te concederá Dios 6 días y no le permitirás uno. En la iglesia, cuídate de servir a Dios. ¿Lo notan?
Muchos acusan a las iglesias que guardan el día del Señor como ser imitadoras de los puritanos y no como participantes de una enseñanza bíblica. Si esto es cierto, esta doctrina nació en época de ellos. Pero damos otro salto en el tiempo y nos regresamos al siglo XVI, al periodo conocido como la Reforma Protestante. Y allí nos encontramos a hombres como Juan Calvino, que dice lo siguiente: muy a menudo, como un opositor del día del Señor, lo acusan, pero dígase lo que se diga de él, su postura al respecto del día del Señor es reflejada en su sermón de Deuteronomio 34, que dice: el día de reposo debe ser para nosotros una torre donde nos paremos a contemplar de lejos las obras de Dios. Debemos dedicarnos eternamente a Dios, renunciando a nosotros mismos y dejando de lado los asuntos terrenales y las ocupaciones que nos atañen a diario, para que libre y enteramente podamos meditar en las obras de Dios y ejercitar los dones que Él nos ha concebido y aplicar en ese día la gracia de Dios que nos ha concedido en su evangelio para ser conformados más y más a Cristo. Y además, cuando hayamos empleado el día de reposo en exaltar y magnificar el nombre de Dios, entonces ciertamente el resto de la semana mostrará cómo nos hemos beneficiado de ello. ¿Notan la creencia de este hombre? El día del Señor lo tenían en su creencia y en su práctica. Sigamos retrocediendo en la historia y vayamos a los primeros siglos de la historia de la iglesia después del periodo apostólico. En el siglo I al V encontramos a los cristianos de los primeros siglos guardando el día del Señor. Sí, mis hermanos, escuchemos lo que dice Justino Mártir. Él dice: en el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades se reúnen en un solo lugar, y las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas se leen. Tanto como el tiempo lo permita, el domingo es el día en el cual nosotros tenemos comunión como asamblea, porque este fue el día en el cual Dios descansó de las obras de la creación y en el cual nuestro Señor Jesucristo se levantó dentro de los muertos. ¿Lo notan? Tengo más, pero solamente voy a leer uno. Ahora, hermanos, llegamos al momento de ingresar a la historia bíblica y observamos la época de los apóstoles, donde encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, las palabras de Pablo, que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta medianoche. ¿Lo notan, hermanos? Los apóstoles creían en el día del Señor, ¿lo practicaban? Por supuesto que sí. Espero que usted me haya acompañado en este rápido recorrido y ahora le sea un poco más claro lo que queremos decir y afirmar, que somos una iglesia histórica. Ahora, si queremos hacer este mismo ejercicio con alguna de las enseñanzas de las iglesias llamadas cristianas o evangélicas de hoy, por ejemplo, la falsa enseñanza de la prosperidad, esa creencia que dice que todo hijo de Dios tiene derecho a reclamar dinero y bienestar integral por el hecho de ser el hijo del rey, no pasaríamos del siglo XX. No. Perderíamos el tiempo buscando, porque no lo vamos a encontrar. Así que espero haberle hecho entender lo que es ser una iglesia histórica. Déjeme terminar hablando de que somos una iglesia confesional.
¿Qué es una confesión? Es el conjunto de doctrinas que una iglesia cree y que confiesa. Una confesión de fe hace referencia a un documento escrito, formal, consecuente, ordenado, que plasma la fe de un grupo de creyentes. Las confesiones de fe históricas tienen como base, por supuesto, las Escrituras, y aunque no gozan de total seguridad y perfección, ya que esto solo es atribuible ¿a qué? A la inerrante palabra de Dios, sí creemos que son de gran utilidad para delimitar el cuerpo de doctrina de una iglesia según sean fieles a las Escrituras. Es muy importante que entendamos que aunque creemos en el uso legítimo y necesario de las confesiones de fe, no creemos que éstas tengan la misma autoridad que las Escrituras y menos que tengan más autoridad que las Escrituras. Reitero, por supuesto, lo dicho en el punto anterior, la máxima autoridad y norma de fe y conducta para la iglesia es la Biblia. Las Escrituras contenidas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, creemos en las confesiones de fe porque derivan su autoridad de la gran norma de normas que es la palabra de Dios. Creemos en ella ya que son estudios serios, hechos por hombres de Dios, piadosos que en la historia han defendido la fe y han preservado las doctrinas en total apego a las Escrituras. Además, creemos que la confesión de fe son necesarias. Y déjeme darle rápidamente algunas razones. ¿Por qué son necesarias las confesiones de fe? Muchos dicen, no, la confesión de fe, la Biblia. Bueno, obviamente la Biblia, creemos que es infalible. Pero mire, ¿por qué es necesario tener una confesión de fe? Hermanos, la confesión de fe hacen una declaración y defensa pública de la verdad. Cuando decimos somos una iglesia apegada a las Escrituras, esa declaración es muy general. Todos dicen, yo soy bíblico. Y todas las iglesias lo declaran, pero la confesión nos ubica acerca de lo que la iglesia ha creído durante siglos, 20 siglos de historia, y nos guardan de los errores, de las desviaciones y de los peligros que la iglesia ya ha enfrentado en otras épocas, y nos capacita para presentar defensa y exhortar y convencer a aquellos que la contrarrestan. ¿Qué va a defender usted? No la Biblia. No, la confesión de fe nos ubica en lo que creemos, la doctrina que creemos y defendemos. Y eso es lo que defendemos. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo segundo, ¿por qué son necesarias? Es porque es una norma pública de comunión y disciplina. Mis hermanos y amigos, la confesión de fe nos brinda seguridad de lo que creemos hoy. Es decir, no variará con el pasar de los años. Por tanto, nos certifica la comunión en la verdad y nos asegura que las doctrinas que recibimos como nuevos miembros no van a cambiar en esencia. La Biblia nos manda a nosotros que mantengamos la unidad. ¿Qué es lo que nosotros o qué es lo que nos une en la iglesia? ¿El tiempo que nos conocemos? ¿Lo bien que nos caemos? ¿El tiempo que compartimos juntos? No, la verdad. La verdad de la Escritura. ¿Qué hace la confesión? Nos ayuda a mantener esa verdad. Porque si alguien se desvía de esa verdad, no podemos tener comunión con él por mucho tiempo que lo conozcamos. ¿Notan lo importante que es? Efesios capítulo 4, 3, 6, quiero que lo lea allí en la casa. ¿Y por qué es importante, en tercer lugar, las confesiones? Porque evalúa a los ministros de la palabra. La iglesia en general tiene el mandato de preservar la palabra, y cuando una iglesia tiene claro su cuerpo de doctrina, tiene a su vez una herramienta para vigilar a sus pastores y sus maestros por si acaso se quieren deslizar hacia el error, o por si acaso algún lobo disfrazado de oveja
llega a la iglesia con ánimo de destruirla. Además, la confesión de fe se convierte en el estándar para reconocer los oficiales y los pastores de una iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a entender y saber que un ministro es un lobo que viene a destruir la iglesia? Por medio de las doctrinas que están allí plasmadas, y allí vamos a poder defender. Segunda de Pedro 1, pero hubo también falsos profetas en este pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cómo nosotros vamos a defender y cómo vamos a saber si es verdad lo que nos hablan aquí o no? Mire la advertencia de la Biblia: vendrán lobos rapaces. Eso es una realidad. ¿Cómo defenderemos? ¿Cómo sabremos? Hermanos, la confesión de fe nos brinda esta herramienta para poder hacerlo. Hermanos, espero haberles hecho entender a vuelo de pájaro rápidamente lo que es, o los rasgos distintivos. Vimos dos de una iglesia reformada bautista. Vamos a continuar con este tema y vamos a orar esta mañana.